ponente del día de hoy, de esta mañana, Daniela Bonilla. Daniela Bonilla, que nos va a compartir su experiencia y su presentación esta mañana, es economista, desde hace 4 años es consultora para temas de transporte público en Alemania, y ha trabajado tanto para la administración pública como para la cooperación internacional en aspectos de planificación urbana, desarrollo local. Tiene experiencia en procesos de descentralización, buen gobierno y servicios públicos de transporte y salud. Además, tiene un máster en gestión urbana por la Universidad Técnica de Berlín y un segundo máster en relaciones internacionales en la Universidad Simón Bolívar. Durante 3 años fue profesora de la Universidad Américas en Ecuador. Entonces, y además yo quisiera decir que agregando a esto, ya, tenemos que decir que cuando se estudia una maestría en otro idioma, eso es como, para mí es como tener 2 o 3 maestrías, ¿ah? No es lo mismo, ¿no? Ya. Daniela nos va a hablar sobre sistemas de transporte público. Muy bien. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Buenos días, Marco, y buenos días a todos los estudiantes que se conectan y profesores o colegas que se conectan. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir los conocimientos que he adquirido últimamente. Bueno, no tan últimamente, ya casi 10 años trabajo en el tema de transporte, también en mi idioma y para los países latinoamericanos, de donde también yo vengo. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, veo que ya estamos casi 60 personas, lo cual me parece perfecto para empezar. Yo les saludo desde Berlín. Yo llegué aquí más o menos hace 6 años y bueno, nunca pensé que iba a trabajar en temas de transporte público, pero el tema me perseguía de alguna forma. Yo empecé trabajando mucho los temas de desarrollo local, empecé trabajando con las municipalidades, y mi primer trabajo fue en temas de salud con la Unión Europea. Y bueno, iba a las comunidades, me moví inmediatamente, iba a las comunidades y trabajaba también temas de agua, de saneamiento de residuos sólidos. Y por alguna razón siempre volvían a mí los temas de transporte. Entonces, yo trabajaba temas de seguridad alimentaria, por ejemplo, y la primera cosa que venía era, bueno, la gente debe sacar sus productos hacia la ciudad. Hay una interacción allí. ¿Y qué? ¿Cómo sacarlos? Bueno, transporte público. Si trabajaba en salud, bueno, sí, pero no hay un centro de salud en esa comunidad. ¿Qué hace la gente? La gente debe moverse. Y bueno, luego también me fui a trabajar en temas de aspecto fiscal y coincidencialmente se empezaron a trabajar las competencias de agua, pero también las competencias de transporte, y se empezó a discutir mucho cuáles son las responsabilidades de los municipios. En ese entonces yo trabajaba y vivía en Ecuador, y en Ecuador hace 8 años las competencias de transporte pertenecían al sector nacional. Y se empezó un proceso de descentralización, y entonces el tema de transporte volvió a mí, y la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para que las personas y los gobiernos, que de hecho son los que están cerca de las personas que utilizan el servicio de transporte, puedan también implementar políticas y no sea el gobierno nacional, que está súper lejos, que está muy lejos muchas veces de las ciudades y que no sabe cuáles son las necesidades? Así que dije, bueno, está bien, el transporte viene a mí una y otra vez. Y luego empecé mi primera maestría y dije, me voy a deslindar un poco de este tema. Y vino una oferta a mí con la cooperación alemana para trabajar un tema del tren de carga eléctrico. Y no pude decir que no. Así que desde entonces, ya esos son 9 años, desde entonces he trabajado el tema de transporte. Y eso solo nos trae o me trae a mí una reflexión. Y es que a pesar de que yo huía del tema de transporte, resulta que el tema de transporte es una clave fundamental en las políticas de desarrollo. Porque no estamos hablando de buses, no estamos hablando de autos, estamos hablando de movilidad. Y no solamente movilidad como esa palabra, sino cuando hablamos de movilidad, hablamos de acceso a derechos, de acceso a servicios,
Hablamos de la gente que se mueve a trabajar. Hablamos de los alimentos que se mueven de los campos hacia las ciudades. Hablamos de los pacientes que se mueven hacia hospitales o de los niños que deben moverse hacia las escuelas. Entonces, es por eso que el transporte vuelve una y otra vez en los temas de desarrollo. Y por eso es fundamental que tratemos de estos temas cuando hablamos de desarrollo. Entonces, les voy a compartir ahora la presentación que he preparado. Y bueno, esta es la carátula. Esos son los objetivos. El objetivo 11.2 de la agenda es dotar de sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes cuál fue el último medio de transporte que utilizaron. Para eso, ustedes pueden entrar, bueno, seguramente ya lo han utilizado, a menti.com y utilizar este código. O si no, también les voy a compartir, un link para que puedan entrar y puedan responder. Y si no, también pueden hacer scan de este QR que está aquí. ¿Sí? Y entonces les voy a mostrar, un momento. Todavía no ven mi presentación, o ya están viendo mi presentación. Todavía no, ¿no? No, todavía no lo vemos. Todavía no lo ven. Entonces todavía no pueden escanear el código QR. Voy a tratar. Ya, yo estoy listo aquí para escanear el código QR. Perfecto. Entonces, ahí sí, ¿cierto? Bueno, entonces me causa curiosidad saber cuál fue el último medio de transporte que ustedes utilizaron. Me imagino que no han utilizado tantos medios de transporte como hace 2 años, porque a decir verdad, los sistemas de transporte y el uso del transporte público se han modificado sustancialmente en los últimos 2 años y medio por la pandemia. Eso quiere decir que ha habido una reducción significativa del uso de sistemas de transporte por varias razones. Lo primero, hacemos home office, hacemos home shopping, y lo segundo, por seguridad. Porque usualmente en nuestros países, bueno, y en todos los países, los sistemas de transporte públicos están abarrotados y por tanto es un poco inseguro, ¿no? Pero bueno, les dejo allí y luego vamos a ver las respuestas, porque me gustaría conocer un poco a mi audiencia. Ahora, ¿dónde encaja el objetivo 11? El objetivo 11.2 encaja en ciudades sustentables. Y el objetivo dice que queremos proporcionar sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles para todos y para mejorar la seguridad final, en particular mediante la ampliación del transporte público. Es decir, no excluye a todos los otros sistemas de transporte, pero prioriza el transporte público. Ya vamos a ver por qué más adelante. Y dice, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores de edad. Ahora, ¿cómo miden eso los países? Los países miden eso, por ejemplo, con un indicador muy común, que es la proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, y eso lo desglosan por sexo, edad y con personas de discapacidad. Ahora, eso es un poco relativo. ¿Qué es fácil acceso a transporte público? No siempre podemos decir, bueno, ¿qué es fácil acceso? Me imagino que en algunas ciudades será una cosa, en otras ciudades será otra. Por ejemplo, en Chile dicen, bueno, ¿qué tan lejos estoy yo de una parada? ¿Qué tan lejos estoy yo de un servicio público? Y han determinado que eso es que yo estoy mínimo a una distancia o máximo a una distancia de 1 kilómetro, excepto en unas localidades de difícil acceso que ellos determinan. Entonces, si yo estoy situado en una parada, situado en un lugar donde una parada de transporte público o el transporte público está más lejos de 1 kilómetro, entonces no estoy cubierto por el sistema público. Eso no quiere decir que el sistema público sea adecuado, pero quiere decir que tengo al menos acceso, lo cual ya es importante. Estos indicadores varían según país a país. No todos los países tienen el mismo indicador. Entonces vamos a avanzar. Ahora, ¿qué es lo que se necesita o cuáles son los requisitos para tener un transporte público
políticas de transporte público más eficaces. Bueno, voy a hablar de 3 tópicos. El primero es el marco legal e institucional que vamos a utilizar para 2 cosas. Lo uno es las infraestructuras y lo segundo, los servicios de transporte. El segundo punto habla de las tecnologías y la información para la reducción de emisiones y el uso de transporte ambientalmente amigable. Y el tercer punto que siempre casi todos preguntan, y dado que yo soy economista, es de especial interés, el modelo financiero que permita competitividad en el mercado, es decir, que sea rentable, pero que también tenga estructuras tarifarias que permitan subsidiar sectores que no son rentables. Ahora, en el marco regulatorio y legal, cuando hablamos de marco regulatorio, legal, de institucionalidad, ¿qué significa esto en el transporte público? Bueno, lo primero es que las responsabilidades de dotar del servicio de transporte público estén claras. ¿A quién le toca qué? No siempre está claro en nuestros países a quién le toca dar el servicio público. De hecho, a diferencia de Europa, en América Latina, los sistemas de transporte público principalmente funcionan con propiedad individual de los buses. Es decir, bueno, en el caso de los buses pertenecen a un individuo privado que tal vez está unido a una asociación y esta asociación licita líneas de transporte. En Europa es un poco diferente y desde el 2017 se ha implementado una regla europea para mejorar la competitividad en el sector de transporte público. Las responsabilidades del transporte público en Europa son principalmente de las administraciones locales. Ahora, estas administraciones locales tienen la responsabilidad, por ejemplo, de decir, bueno, yo tengo que dar a mis ciudadanos el servicio de transporte público. ¿Cómo lo hago? Las administraciones locales en su mayoría no compran los buses, ni tampoco ponen a la secretaria o al secretario a manejar el bus para subir a todos los niños a la escuela, sino que hacen grandes licitaciones. Entonces dicen, bueno, tengo 2, 3, 4, 5 líneas que necesito que transporten a mis X pasajeros de A a B. Necesito que eso se haga en los próximos 10, 15 años. 15 años es la licitación mínima para buses, porque es cuando empieza a ser rentable para una empresa. Así que publico y digo, voy a dar acceso a el servicio, a dar el permiso para que esta empresa dé el servicio y la que mejor precio me dé, gana la licitación por los siguientes 15 años. Y eso tiene unos estándares de calidad y de cantidad que se revisan cada año. Y también tiene un subsidio. Eso quiere decir que muchas empresas ganan licitaciones donde no es rentable, pero el gobierno local cubre las diferencias. Ahora, estas diferencias en la institucionalidad tienen que verse cuando analizamos casos de otros países. Entonces, lo primero es saber quién es responsable de qué, pero ser responsable no significa necesariamente tú hacerte cargo de subirte, manejar el bus y llevar a la gente. Ser responsable significa asegurar que eso funcione. Y lo segundo, tener espacios de discusión para generar planes a largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, no hablamos de más de 5 años como las empresas, pero hablamos de más de 10 años, porque los cambios en los sistemas de transporte público son de largo alcance. Ahora, tercer punto que no había topado todavía, es el tema de las formas alternativas de transporte. Muchas veces, debido a la gran demanda de transporte público, se empiezan a generar otras formas de transporte o debido a nuevas tecnologías. En Europa, por ejemplo, son los scooters, en los países latinoamericanos son los pequeños buses, estos pequeños buses que asisten y que dotan de la oferta de transporte público que en general no se da. Eso no puede quedar así, eso tiene que ser de alguna forma regulado y administrado. Pero tampoco se puede negar que existe. Si existe es porque existe una demanda, así que hay que tratarla de alguna forma. Hablando de eso, me acordé, justo vi un video de YouTube donde un experto peruano hablaba del reconocimiento de la ruta de los chasquis como valor cultural mundial y me pareció espectacular, lo cual valoriza otras formas de movilizarse, ¿no?
Entonces decimos, bueno, no todos tenemos que movilizarnos iguales y no todos vamos a ser como Ámsterdam, que todos van en bicicleta, por la sencilla razón, por ejemplo, que nuestras ciudades tienen otra topografía. En Quito, por ejemplo, andar en bicicleta es ser un súper deportista, porque las cuestas son de este tamaño. Así que es sumamente difícil aplicar lo que vemos afuera en nuestra ciudad. Siempre hay que ver qué sirve y qué no sirve y qué aplica y qué no aplica, pero siempre observando cuáles son esas demandas y esas ofertas espontáneas que salen, porque ese es el mercado. Eso es lo que nos da una idea de cómo funciona. Ahora, segundo punto, tecnologías de información. Una cosa que es sumamente importante son tener datos actuales sobre movilidad y el comportamiento del ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que para saber qué políticas o qué nuevas medidas puedo tomar yo para mejorar el sistema de transporte público, necesito saber cómo la gente se mueve o cómo quiere moverse. Eso es sumamente importante. Para ello, por ejemplo, hoy en día se utilizan Big Data de los móviles, porque estamos todo el tiempo conectados a los celulares. ¿Cómo se mueve la gente? ¿Qué tan rápido se mueve la gente? Hace más o menos 2 meses leí un paper donde decía, bueno, las generaciones han cambiado. Ya no importa tanto si el bus o el tren se mueve rápido. La nueva generación, lo que le importa es si puede hacer algo en el bus o en el tren. Si yo puedo conectar mi teléfono a una red, si puedo conectar mi computadora y trabajar, no me importa hacer media hora más porque estoy haciendo algo. Entonces, estos parámetros en el comportamiento de los pasajeros son importantes del rato de analizar qué es lo que quiero hacer. Capaz ofrezco algo que ya no se necesita. Y también un análisis de los asentamientos. Las ciudades, a pesar de que estemos en el mismo país, que estemos en Perú, no todas las ciudades se comportan iguales. Las áreas rurales son diferentes de las ciudades medianas y de las ciudades grandes. Las metrópolis, por supuesto, como Perú, me parece que ya Lima, que ya tiene casi como 7 millones de habitantes, se comportan absolutamente diferentes. Y de hecho, una de las mejores formas de implementar políticas de transporte público, de las más efectivas, son en ciudades medianas, que tienen mucho espacio para crecer adecuadamente y que no están tan caóticas y que además juegan un papel de vinculación entre las pequeñas y las grandes. Ahora, segundo punto de tecnologías de información, cambio modal. No hay nada que hacer. El cambio modal significa cuáles son los modos de transporte y cómo paso yo de un transporte privado a un transporte público, por ejemplo, del modo privado al transporte público. Y ahí digo, no hay nada que hacer. Está comprobado que el transporte público es mejor para el medio ambiente que el transporte privado. No importa los cálculos que hagamos, ambientalmente siempre va a ser más beneficioso. Y tercer punto, si digo, bueno, ok, voy a hacer transporte público medioambientalmente amigable. Muy bien, voy a elegir mi fuente de energía. En general, soy más amigable con la electricidad, por ejemplo. La electricidad debe venir de fuentes limpias. En países con montañas eso no es tanto problema porque tenemos las hidroeléctricas, pero en países que no generan electricidad mediante fuentes limpias es un poco complicado. Siempre observar el mercado de la energía. Sí, hoy en día utilizo energía no para los autos, sino para todo el resto de la industria, pero eventualmente quiero utilizar la electricidad para autos, bicicletas, buses. Eso significa que la demanda de electricidad va a aumentar significativamente. Y entonces tengo que prever cómo voy a cubrir esa demanda. En el caso de Europa, ese ya es un problema, porque hace 10, 20 años dijeron, bueno, vamos a hacerlo eléctrico, vamos a hacerlo todo eléctrico, y resulta que ahora no hay electricidad suficiente. O resulta que las terminales en las casas o en las calles no son suficientes. Entonces, la gente no se anima a comprar autos eléctricos. Entonces, siempre pensando en cuál es la demanda, cómo se maneja el mercado. Y el tercer punto es el tema financiero. Entonces todo el mundo dice, bueno, qué lindo las políticas de transporte público, ¿cómo voy a pagar eso?
¿Cómo pago no comprar buses a diésel, sino desde el principio comprar buses eléctricos? ¿Cómo pago eso? ¿Qué hago con los tickets? Bueno, lo primero, hay que implementar medidas push y medidas pull. ¿Qué significa eso? No solamente implementa las medidas que incentivan a los pasajeros a utilizar los medios de transporte público, sino que además evitan que los pasajeros o desincentivan que los pasajeros utilicen los modos de transporte privado. Por ejemplo, manejo de parqueaderos. Siempre decimos, bueno, ¿por qué el parqueadero en la mitad de la ciudad es tan costoso? Bueno, esa es una medida que trabaja desde el otro lado. Entonces sí, trabajo dotando de la oferta, pero también trabajo frenando la demanda. Y eso es sumamente importante. Segundo, estructuras tarifarias transparentes y segmentadas según tipos de usuarios. Las estructuras tarifarias transparentes permiten que podamos pagar lo que hemos planificado, que no significa que el ticket o el pasaje va a cubrir los costos, pero significa que al menos voy a estar consciente de cuánto cubre. Se necesita saber, y los pasajeros y los ciudadanos necesitan saber cuánto cuesta el servicio de transporte público, así no lo paguen completamente. Se necesita saber cuál es el subsidio que se genera allí. Eso es también parte de concientizar a la población y que esto esté segmentado según los tipos de usuarios. Obviamente no todos pueden pagar todo, así que unos tendrán que subsidiar a otros, pero necesitamos transparentar las tarifas. Justamente por tarifas que no son adecuadas, muchos de los sistemas públicos que normalmente suelen ser eficaces han fracasado, como el del bus rápido, el Transmilenio, el trole, que no, a la final no tienen manejos transparentes de sus finanzas y que terminan sin ser actualizados y con unos déficits gigantes. Y la tercera, que ya lo mencioné más o menos, que es las herramientas de fiscales subsidiarias para los sectores que no son rentables. Y en una ciudad que queda al sur de Ecuador, que se llama Cuenca, hay un caso informal, pero bastante exitoso, de lo que hizo una administración provincial. La administración municipal de la ciudad es responsable del transporte público y cobra impuestos a los autos. Por supuesto, hay más autos en la ciudad que en el sector rural, pero el sector rural necesita también pagar las vías con las que da servicios de seguridad alimentaria a la ciudad. Así que, ¿qué hizo la administración municipal? Dijo, bueno, parte de los impuestos que se cobran a los autos en las ciudades serán asignados a la movilidad en los sectores rurales. Eso con una mesa de acuerdo entre sectores rurales y sectores de la ciudad, y fue bastante exitoso. Pero debido a la falta de un marco de institucionalidad ilegal, tuvieron que bajarlo o reducirlo. Ahora, algunos ejemplos. Por ejemplo, en Bogotá, en Quito, existe el Transmilenio, el Metrobús. Existe también la medida de pico y placa. No sé si en Perú tienen pico y placa. Para los que no saben qué es el pico y placa, es cuando puedes sacar tu auto solamente ciertos días de la semana, de acuerdo al último número de tu placa. Hemos tenido eso en Lima también. Sí, sí, creo que fue como una ráfaga de iluminación y que todos dijeron es la solución a todos nuestros problemas. Quizás aún lo tenemos, no sé, pero no estoy seguro. Pero creo que la gente no le está haciendo caso. Sí. Es interesante saber ese dato también, porque bueno, en Bogotá y en Ecuador, en Quito, sí se hace caso. Bueno, estas dos medidas fueron medidas que se tomaron ya casi hace 20, 30 años en pro de mejorar el sistema de transporte público. Parecían muy innovativas. Sin embargo, 10 años después, las noticias bombardearon, por ejemplo, en Bogotá. Transmilenio genera elevados de emisiones contaminantes, dice un estudio. Buses de Transmilenio emiten 70% de contaminación donde operan. Es decir, las áreas donde primero el Transmilenio se manejaba con diésel, las áreas donde se manejaba el Transmilenio eran las más contaminadas de Bogotá. El Transmilenio fue una medida para
para mejorar el transporte público en Bogotá, pero sobre todo para reducir las emisiones. Y después de unos años descubrieron que las emisiones en las líneas del Transmilenio eran mucho más altas que en otras ciudades. Bogotá, después de Lima, es de las ciudades más contaminadas debido al transporte público en Latinoamérica. Y sí, no fue tan exitoso. Para el caso de Quito, el caso de contaminación no fue grande, pero el trolebús de Quito tuvo un problema grande porque las tarifas no eran adecuadas y no se actualizó los buses, no se actualizaron los buses, las paradas tampoco se mantuvieron y las tarifas no se transparentaron y al final todo el sistema de infraestructura cayó porque los buses ya no funcionaban, así de simple, porque después de 30 años ningún bus funciona más, o bueno, todavía en algunos pueblos, pero en sistemas para ciudades no, sobre todo si no se les hace mantenimiento. Así que bueno, esta es una caricatura del alcalde de Bogotá que incentivó mucho el Transmilenio y que le parecía este sistema de transporte sexy, pero que aún así quería venderlo a temas privados porque ya no sabía qué hacer. Así que para estos casos, por favor, antes de generar cualquier política pública, siempre observar datos de cómo se moviliza la ciudad, de dónde se moviliza la ciudad y de modelos financieros transparentes. En el caso de Pico y Placa es particular. Pasaron en Bogotá del 2005 al 2016, pasaron, me parece, de 600,000, momento, aquí tenía el dato, casi de 600,000 autos a 1.500.000 autos por la medida de Pico y Placa. Cosa que... Ya están comentando en el chat que no hay pico y placa ahora en Lima. Qué bueno, porque no es una medida adecuada. No. No es una medida adecuada. Lo que hicieron los ciudadanos fue simplemente comprar un segundo auto más barato. Sí. Y con lo cual empeoraban el transporte público aún. Imagínense, pasaron de tener 600,000 autos en el 2005 a 1,5 millones de autos en el 2016, en 10 años, 3 veces autos. Es un número impactante. Así que bueno, esos son un par de casos que quería comentarles. Ahora, ¿cómo se ve el panorama de este SDG o de ODS en Alemania? Bueno, Alemania tiene una cosa que se llama Estrategia Alemana de Sostenibilidad. El 11.2 maneja 3 indicadores, 2 de los cuales se refieren a los ámbitos que yo manejo, que son los del transporte público de pasajeros. El otro es transporte de carga. Y en el 11.2b, el objetivo es reducir el consumo de energía por año. Es decir, sea que se muevan con diésel, sea que se muevan con electricidad, sea que se muevan con lo que sea, quieren reducir el consumo de energía. Para eso, los sistemas deben ser más eficaces y normalmente menos diésel. Y la accesibilidad de los centros urbanos de tamaño medio y grande a medios de transporte público. Porque en los centros rurales funciona una cosa que se llama Flächenverkehr, que es transporte por demanda. Entonces, solo cuando la persona necesita moverse, se hace una llamada, es casi como un taxi, pero es un taxi subsidiado. Y si varios ciudadanos se organizan, pueden obtener este taxi subsidiado que lleva 3, 4 personas de un lugar A a un lugar B. Y bueno, también está el transporte de los niños, que eso está asegurado. De hecho, en Alemania el transporte para las escuelas o para los niños que van a las escuelas es un tema absolutamente extra. No se trabaja, es el transporte público, pero el transporte de los niños es otra cosa. Y ese es más que garantizado. Puede ser que no haya un solo bus en toda la ciudad, en todo el día, pero hay un bus que lleva niños a la escuela y un bus que trae a los niños de vuelta. Es interesante. A veces para nosotros no se puede pagar, pero es interesante. Ahora, ¿qué fue lo que decidió? Bueno, aquí antes de pasar, aquí les quería mostrar que de hecho Alemania no está muy contenta con los objetivos que se había planteado y por eso ven aquí una nubecita negra. Y en el segundo ni siquiera hay datos, entonces veo una nubecita negra que dice, bueno, no estamos yendo del camino correcto. Así que como no están yendo del camino correcto, dijeron, bueno, vamos a hacer algo.
Así que se sentaron las asociaciones, aquí Alemania es un país federado, así que el país federado tiene distintas federaciones, por ejemplo Bavaria, por ejemplo Brandenburg o Berlín, diferentes provincias se puede decir, pero son independientes. Se sentaron estas federaciones conjuntamente y dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Se sentaron ellas con el gobierno nacional y dijeron, queremos mantener el servicio de alta calidad. No en todos los lados es un servicio de alta calidad o un servicio que cubre. De hecho, todavía hay muchas manchas blancas donde la gente no tiene acceso a transporte público o donde el transporte público pasa cada una vez al día. Tanto en buses como en la carretera y el ferrocarril. Aquí el ferrocarril es una cosa muy importante y además también porque funciona principalmente con energía eléctrica. Y queremos duplicar el número de pasajeros en el 2030. Con esta duplicación del número de pasajeros en el 2030 queremos alcanzar los objetivos climáticos del 2030, de la Agenda 2030. Vamos a ver cómo les fue y qué son los datos que tenemos hasta ahora. Este es un ejemplo de Bavaria. Bavaria es una región que queda hacia el sur, que es algo así como Arequipa, más o menos, culturalmente hablando. Claro, y también dicen que son otro país, ¿verdad? Sí, entonces el ejemplo es adecuado, porque es al sur, son un poco más tradicionales, también tienen un poco más de ingresos, les gusta hacer todo un poco más solos, un poco más independientes, y bueno, este es el ejemplo de cómo armaron la estrategia en Bavaria. ¿Qué significa para Bavaria mejorar el transporte público? Para el 2030 significa, por ejemplo, aumentar la capacidad de los buses, desarrollar los asentamientos o las poblaciones en lugares donde pueda haber transporte público, mejorar la frecuencia, que los buses pasen más a menudo o los trenes pasen más a menudo, que haya interconexión. Si el bus me deja aquí, que no me deje botar aquí, que haya una bici, que haya un taxi, que haya algo que me lleve a mi destino final, porque muchas de las decisiones de no tomar el transporte público son que al último tramo tengo que caminar o tengo que cargar las cosas, así que haya una conexión y que haya una integración entre los asentamientos de tráfico. Aquí algunas de las soluciones, ¿no? Tener una red principal para Bavaria, para que todos puedan ir al Oktoberfest, tener rutas de transporte público más allá de la red principal además, porque claro, los que viven en Múnich tienen acceso, pero los que viven hacia las afueras, imposible. Estaciones y paradas y coordinar estos desarrollos con los asentamientos más pequeños. Bueno. Ahora, a nivel nacional, ¿cómo se ve a nivel nacional? Cuando hacemos análisis de cómo impacta el transporte público en las emisiones de gases, que es el otro objetivo, decimos, bueno, no es solamente el bus y no es solamente el diésel que consuma el bus o la gasolina que consuma el bus. También es cuánto produce el bus, también es lo que significa desechar el bus cuando ya no funciona, entre otras cosas. Además, no solamente el transporte genera emisiones de CO2, sino también otros sectores, incluido la industria, incluida la construcción, bueno, incluida todas estas cadenas en el transporte. Si analizamos los diferentes modos de transporte cruzados por estas etapas en el tráfico, en la energía, en la industria, en la construcción, podemos ver claramente, por ejemplo aquí, que el uso de auto privado a diésel es el que mayor CO2 emite. Incluso comparándolo con el bus a diésel, es casi un poco más del doble. Solamente en el tráfico. En la industria, bueno, en la producción de los autos también es mucho más CO2 intensiva que la producción de los buses. En las bicicletas, por ejemplo, no produce casi nada de contaminación, solo se produce contaminación en la producción de la bicicleta. Hace más o menos un mes escuché un artículo donde decían que, de hecho, en Suiza,
los sistemas de transporte público por tren son tan adecuados que hoy en día ir en bicicleta produce más CO2 que ir en tren. ¿Por qué? Por la producción de la bicicleta. Así que por donde sea que lo veamos, ir en auto es lo más contaminante que podemos hacer. Podemos utilizar cualquier otra de las cosas, pero definitivamente se necesita pasar o dejar el auto y pasar a otro sistema, porque el auto no es sostenible. No hay ningún cálculo que pueda soportarlo. Ahora, ¿cómo se mueve la gente en Alemania? ¿Cómo se mueve? ¿De dónde a dónde se mueve? ¿En qué se mueve? Aquí tenemos dos tablas. Esta tabla de la izquierda es el número de viajes y esta tabla de la derecha es el número de kilómetros por persona. Entonces, este número de viajes está dividido además en la distancia de los viajes. Estos son los viajes pequeños que hacemos de 0 a 5 kilómetros y estos son los viajes grandes que son mayores a 50 kilómetros. Se entiende viajes pequeños menores a 5 y viajes grandes más o menos mayores a 50, digamos estos dos últimos. Entonces, si vemos el número de viajes, el mayor número de viajes está hecho en distancias cortas. Lo primero que pensaríamos es, muy bien, entonces mi política tiene que ir hacia las personas o hacia los viajes cortos. Pero si los comparamos con el número de kilómetros que se hacen en viajes cortos es mucho más pequeño y por tanto la emisión de CO2 en los viajes cortos es pequeña. ¿Dónde se hacen viajes cortos? En las ciudades grandes. En las ciudades grandes donde voy al supermercado, donde voy a la farmacia, donde voy al trabajo, 5 o 10 kilómetros, donde hago más o menos media hora, una hora de viaje. Esos viajes son, sí, son contaminantes, pero no son suficientes para ser tan contaminantes como los viajes regionales, que son estos de aquí. Me voy a la playa. Sí, son unos poquitos viajes. Me voy 1 o 2 veces al año cuando tengo suerte. Son poquitos viajes, pero en CO2 son muy significativos. Y es allí donde se puede hacer una política más fuerte. Me voy a la playa en tren eléctrico, por ejemplo, o me voy a la playa en bus, qué sé yo. Entonces, lo que podemos ver es que más del 50% de los viajes pequeños se realizan en transporte ambientalmente amigable, caminando, en bicicleta, a veces en bus o cosas así. Y los que se realizan en auto no son tan significativos. Son muchos, pero en términos de emisión no son tan significativos. A diferencia del tráfico regional, donde 4 de cada 5 desplazamientos se realizan de más de 10 kilómetros se realizan en auto. Y entonces allí sí hay un gran impacto. Entonces, si vamos a hablar de políticas en Alemania, decimos, bueno, ¿saben qué? Olvídense de seguir poniendo rutas de bicicleta, porque, o sea, es chévere, que bueno, sigan poniéndolas, pero con una bicicleta más no vamos a cambiar el cambio, no vamos a parar el cambio climático, eso no va a pasar. Entonces hay que poner también ánimo al otro lado. Para eso, revisando los números, se llega a la conclusión de que más o menos 1 de cada 5 viajes que se realizan actualmente en transporte local deben realizarse para el 2030 en transporte público. Y 1 de cada 6 viajes que se realizan en transporte regional, hoy en día, deben moverse al transporte público. Entonces, si me voy 6 veces a la playa para el 2030, necesito irme 5 en transporte privado y 1 al menos en transporte público. Ahora, ¿es posible? Sí, sí es posible. Este gráfico de aquí muestra cuál es el porcentaje de usuarios de pasajeros por kilómetro en transporte público en algunos países en Europa. Y vemos aquí el caso de Suiza. Suiza inició más o menos su instalación de implementación de transporte público en el 2010 y empezó, entonces uno ve aquí un cambio significativo y entonces empezó a saltar. Es posible hacerlo definitivamente,
pero lleva tiempo. A ellos les llevó casi 10 años. Entonces, bueno, se puede hacer. Entre el 2000 y el 2010, y me parece que se ve justo como aquí. Y esto es Alemania, que está bastante estable durante los años, que estabilidad aquí no significa positivo. Ahora, ¿qué se recomienda entonces si es que vamos revisando todo? Bueno, lo primero, se recomienda un marco regulatorio institucional que apoye el cambio modal, pero también el cambio tecnológico. Es decir, sí, nos vamos a cambiar a los buses, pero no nos vamos a cambiar a los buses a diésel. Hay que cambiarse a los buses eléctricos de una sola vez. Si Europa lo hizo en 2 pasos, nosotros lo hacemos en 1. Y se deben tomar en cuenta los factores legales, locales, la demanda y la oferta que hay en esa localidad. Se deben establecer planes nacionales y locales de largo plazo, eso quiere decir más de 10 años, para que no se sobreentienda otra cosa. Y que esto también aplique al sector privado y a las industrias. Si ustedes no trabajan para el sector público, eso no exime su responsabilidad sobre el objetivo de desarrollo. Eso significa que si ustedes tienen una empresa, por ejemplo, podrían negociar algún bono para que sus empleados se movilicen en transporte público, algún subsidio, por ejemplo. Aquí los trabajadores reciben un subsidio si se mueven en tren o en bus hacia sus localidades. Y eso se puede hacer desde el sector privado totalmente, o desde la industria también con la movilización de los bienes. La recolección y el uso de datos, además, facilita la toma de decisiones para implementar políticas en el sector de mayor impacto. El cielo está lleno de buenas intenciones. No, el infierno está lleno de buenas intenciones, decimos. Y qué bueno, pero es mejor soluciones efectivas de intenciones efectivas. Así que mejor analizar los datos antes de poner las políticas en marcha. Y por último, una adaptación temprana de las tecnologías que promuevan el uso del transporte público y desincentiven el uso de los autos. La electricidad sí, está comprobado que es una de las mejores alternativas, pero siempre y cuando vengan de una fuente renovable y que además tomen en cuenta cualquier otro cambio significativo que tenga que hacer yo en mi sistema. Si tengo que alterar el sistema de distribución para los usuarios más pequeños, si ahora tengo que poner conectores en todos los lados para que los autos eléctricos se conecten, cómo debe ser esa tecnología, no olvidarme de esa parte. Y finalmente, revisar los modelos financieros para transparentar tarifas y crear estructuras subsidiarias. No decimos que hay que subsidiar a todo el mundo. Los negocios de transporte público tiene que ser un negocio y tiene que ser visto desde el lado empresarial también. Esto no quiere decir que no podamos hacer subsidios cruzados, por ejemplo, o que no podamos abiertamente decir, bueno, esto cuesta tanto, el subsidio es del 20% o del 50%. Que estemos conscientes de cuánto paga el Estado y cuánto paga los tickets que pagamos. Eso también es parte de la responsabilidad del desarrollo. Eso, aquí están mis datos, mi contacto de LinkedIn y mi correo electrónico para cualquier pregunta extra. Bueno, aquí he tratado de dar en general una visión de lo que se observa en las políticas públicas, de lo que observo aquí y lo que observo un poco allá. Encantada de recibir sus preguntas o comentarios. Antes de eso, voy a chequear... Algo con el mente, con el Mentimeter. sí, justo eso. Bueno, están haciendo sus preguntas en el chat. Antes yo tengo un par de preguntas, porque en realidad es muy interesante el tema de transporte y cómo va mejorando. Y esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el último medio de transporte? Tiene mucho que ver, porque es también un tema cultural, ¿no? En Lima, por ejemplo, no estamos utilizando muchas bicicletas. Es más, si vas por las calles, te vas a dar cuenta que no hay muchas bicicletas en las calles, ¿no? Ok. No las usan. ¿Ya? Entonces, sería bueno, ¿no? Cambiar esta cultura, ¿no? No nos falta tanto
bueno, no es que nos falten bicicletas, no es que la gente no se pueda comprar una bicicleta, es un tema cultural. ¿Ya? Mm. Eh, Nos comentan en el chat, Víctor Castillo nos comenta que no hay muchas ciclovías. Es verdad, ha aumentado las ciclovías en los últimos años, pero no, aún así nos faltan ciclovías, es verdad. Mm. Y, pero Car- eh, yo lo veo como algo, es un tema cultural totalmente. Pero en Alemania también hay un tema cultural. En- Sabes que hace un par de meses, Daniela, existe el ticket de 9 euros, ¿verdad? Sí, No sé justo qué. comentamos. Sí, coméntales por favor lo que es el ticket de 9 euros, porque eh, para algunas personas fue algo muy bueno y ya lo utilizaban el tren hasta cuando no tenían que hacerlo, ¿sí? En ¿No? efecto. Pero para otras personas en tiempos de pandemia fue una molestia porque pensó, bueno, este tren no debería estar tan lleno. Yo los fines de semana ya no me puedo movilizar porque los fines de semana los trenes van demasiado llenos. Entonces también hay un problema cultural ahí, ¿no? Porque eh, evidentemente el ticket de los 9 euros lo implementan para dinamizar la economía. Mm. Y lo que pasa es que lo que creo que está pasando es que la gente lo está utilizando realmente. Ha habido cierto abuso de este ticket. ¿Tú qué nos puedes Sí, decir sobre de eso? hecho, para los que están escuchando, el ticket de 9 euros es una innovación de los últimos meses en Alemania. A partir de la pandemia, mucha gente se quedó en casa, no hubo muchos viajes internos y en general las empresas de transporte también sufrieron mucho porque viven parcialmente de los tickets, así que tuvieron que poner una medida para el Estado tuvo que subsidiar a las empresas de transporte que normalmente viven de los tickets y para que siguieran dando el servicio. Y después de una discusión decidieron poner normalmente un ticket dentro de la ciudad, cuesta, por ejemplo, en Berlín cuesta aproximadamente 60-80 euros para ir todo el mes. Tomar cualquier línea, bus, tren, metro, más o menos cuesta 60-80 euros dependiendo del descuento que tengas. Y bueno, ahora el gobierno dijo, por los meses de verano, queremos que la gente retome también su economía, se mueva un poco más y también que retome la confianza en el transporte público. Así que implementaron una cosa que se llama el ticket de 9 euros. Eso significa que con 9 euros te puedes subir no solamente en tu ciudad, sino en cualquier ciudad de Alemania, Ujú. a cualquier sistema de transporte local. No te puedes subir a los trenes rápidos porque esos son regionales, pero te puedes subir a cualquier sistema de transporte local, es decir, en lugar de pagar estos 80, ahora pagas 9. Es increíblemente ventajoso. Ahora explotó. Al día siguiente hubo 3 veces más compras de ticket que antes, lo cual dice dos cosas. Sí, la gente quiere aprovechar el ticket, pero también la gente tiene una necesidad. Y definitivamente a través de los precios podemos regular esa demanda. La elasticidad del precio se observó el rato que bajaste el precio 9. Ahora, no se sabe bien si la gente que compró los tickets era gente que de todas maneras los utilizaba. Por ejemplo, yo tenía ya un ticket del trabajo, entonces a mí me devolvieron el dinero. En vez de 80, me devolvieron 71 y pagué solo los 9. O es gente que jamás había utilizado un transporte público y que ahora se daba la oportunidad de probarlo. Entonces, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Se analizó muy de largo porque financieramente es casi inviable. Ahora, muchos de los grupos hacen presión para que se quede el ticket de 9 euros. Es imposible mantenerlo. Financieramente es imposible. Pero también, según los números que ustedes vieron, es posible alcanzar la meta de desarrollo en Alemania, pero no estamos yendo en ese camino. Si seguimos haciendo lo que Alemania ha estado haciendo, Alemania no va a alcanzar la meta al 2030.
no No. se alcanza. Entonces, o se hace una actividad drástica como esa, se toma una medida drástica como la que se tomó con el ticket de 9 euros, o no se llega a ningún lado. Entonces, es el balance, tira y jale de qué es posible y a dónde quiero ir. Es un poco complicado. Ujú. Y también había escuchado otra noticia, muchas gracias, Daniela. Había escuchado otra noticia sobre eh, que va a ser obligatorio la compra de autos eléctricos. Cre- Creo que en los próximos 5 años, no recuerdo la verdad. De hecho, Pero para el claro, transporte público, muchas de las localidades ya tienen la obligación de no comprar más buses a diésel. Cualquier compra de cualquier bus que se haga a futuro, desde el 2023, tiene que ser buses eléctricos. O ya, también podrían ser a gas, pero a gas natural, pero el gas natural tampoco es tan amigable. claro, Eh, bien, digo, Daniela, muy bien eso, pero también hay quejas porque algunas personas dicen, bueno, yo me pensaba comprar un auto así, de acuerdo a mis ingresos. Esos autos que son eléctricos no son los más cómodos, ¿no? Entonces, por eso también hay un grupo de gente que no está muy de acuerdo. ¿Sí? Tiene un subsidio bastante significativo, casi del Así. 25% para los autos eléctricos. Realmente la complejidad es que la gente dice el auto eléctrico, la batería todavía no está desarrollada adecuadamente. Entonces, con un auto eléctrico de baja gama, no puedes viajar sin tener planificado dónde lo vas a cargar, porque no pueden ir muchos kilómetros sin ser cargados. Y también tienen que implementar, perdón, Daniela, tienen que implementar un sistema para poder cargar la batería en casa y todo eso, pues tiene, eh, no es como en el Perú, por ejemplo, en Lima, estos sistemas, bueno, llaman a alguien, ¿no? Que sepa hacer eso y de manera informal lo pone y queda bien, ¿no? Mientras que en Alemania realmente es un gasto significativo porque no se puede llamar a cualquiera para hacer esos trabajos. ¿No? Y definitivamente yo aplaudo también esa espontaneidad, creatividad, resiliencia que tenemos en los países latinoamericanos. Nosotros respondemos. Aquí muchos de los cambios, particularmente Alemania, sufre mucho de la rigidez de la normativa, de la rigidez de los estándares. Siempre procuran, siempre primero la seguridad y los estándares. Si cualquier ley o cualquier cosa no aprueba los estándares, entonces no se puede pasar. Y por eso también la gente de mis amigos o familiares se ríen un poco de que yo digo que aquí el internet es súper lento. Pero estás en Alemania. Digo, sí, pero con todas las cosas de seguridad y que sí, yo solo en el correo del trabajo tengo que poner seguridad cuando mando un documento y que esto y que lo otro y que no puedo abrir los chats. Son sistemas muy rígidos, son sistemas de largo plazo, pero también son sistemas muy rígidos. No es tan flexible. Es un pequeño defecto en Alemania. O Sí, cualidad, no sé, característica. sí, claro, porque no cualquiera puede ir a hacer una reparación, por ejemplo. No cualquiera puede no cualquiera puede hacer un servicio de cafetería, de electricidad. Eso no se ve. Y por otro lado, si alguien quiere ocuparse de su jardín, también con lo que le costaría traer al maestro jardinero, y eso mejor lo hago yo, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas en el chat, no sé si tú prefieres elegirlas. Sí, estoy revisando algunos de los comentarios. Por ejemplo, aquí revisaba el comentario sobre la seguridad. Mm. Definitivamente eso es un tema muy grande en las ciudades latinoamericanas. Hay que garantizar que el servicio de transporte público sea seguro y sea cómodo. La gente no se sube a un bus porque no hay espacio donde subirse o Mm. porque te van robando la cartera. Así No, es. pero además, Daniela, pasa eso ya desde los autos. En Lima, bueno, yo es que en el auto entran los que entren, ¿no?
Y mientras que en un sistema de transportes, como bueno, en general en Europa, no se podría meter a uno más. Ahora, lo que allí falta a mi criterio son también la planificación. La asignación de las líneas de buses son muy malas. Se asigna el que quiere dar el servicio y se asigna esta línea A, línea B. No se calcula cuánto se necesita. Pues si el bus está repleto, eso significa que el cálculo de la oferta fue erróneo. Significa que estoy ofertando menos de lo que necesito. Significa que la frecuencia debe ser más grande o que los buses tienen que tener mayor capacidad. Ujú. Y eso es una falla en el cálculo de la demanda. No hay nada que hacer. Y eso es parte, me parece a mí, no sé si pasa también en Perú, parte del sistema de institucionalidad. En países como Bogotá, en países como Colombia y Ecuador, las asociaciones de transportistas públicos, que no son públicos, que son privados, pero que dan transporte público, son muy fuertes. Tienen un poder de negociación muy fuerte porque simplemente si dejan de trabajar, pues paran el país. Entonces no hay garantía del transporte. Y eso es un manejo crítico de la institucionalidad del transporte público. No se puede manejar a tires y jales un servicio público. Tiene que manejarse con seriedad y tiene que manejarse con datos y números que, por ejemplo, calculen la demanda adecuadamente y que liciten esas líneas de buses eh, adecuadamente. Si se necesitan 7 buses, no puedes dar 2 y esperar que la gente se suba y deje de utilizar su auto. La, Es imposible. la verdad creo que hay una visión muy diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, la gente que trabaja en el sector de transportes eh, es gente muy valorada por la sociedad, porque saben que sin ellos no podrían hacer mucho, Mm, ¿no? Entonces, y sí, claro, entonces, por ejemplo, se ve en un tren, o sea, que el señor que está verificando los pagos del tren con autoridad le puede decir, ¿saben qué? Ahora se ponen todas las mascarillas, nadie le va a responder. O sea, mm. todos inmediatamente se van a poner las mascarillas, ¿no? En silencio, ¿no? A ver Sí, si eso pasa en Latinoamérica, ¿no? sí, más o menos. No en todas las ciudades, particularmente en Berlín, es un poco más caótico. Bueno, Berlín La gente, es otra historia, claro. sí, la gente no toda la gente hace caso, pero tarde que temprano te llega la multa, eso sí. Y hablando de los asentamientos y de las ciudades, porque también el problema de transporte es un problema que forma parte de un sistema integral. Ujú. Y ideal sería que los viajes que yo tengo que hacer sean cortos, lo que llamamos una ciudad compacta, seguramente lo escucharon en alguna otra charla. Y Ujú. eso quiere decir que yo no tengo que moverme hora y media hasta mi trabajo o a no sé, 30 minutos hasta la siguiente tienda. Eh, Son ciudades compactas y las ciudades compactas son eficaces porque concentran los servicios y los sistemas. Entonces, hablamos de economías de escala. Y allí es donde, por ejemplo, hay ciudades donde se habla de sectores de 5 minutos, de 10 minutos, que quiere decir que tú alcanzas todas tus necesidades en 10, en 15 minutos, en 5 minutos. Y que haces estos viajes largos, tal vez una vez a la semana o cosas así, pero que no haces viajes tan grandes, ¿no? Eso en los Eh, sectores urbanos. por otro lado, yo creo que, por ejemplo, en Lima, en algo que estamos muy avanzados en transporte, es que viviendo en Lima, a cualquier hora podemos llegar a cualquier lugar. ¿Sí? Si Mm, llamamos un taxi, a la hora que sea, va a llegar, ¿no? Al lugar que sea, va a ir. No hay, y eso en Europa no va a pasar. No va a pasar. O muy raro, ¿no? Muy raro, pero no es que uno va a encontrar un taxi en avanzadas horas de la noche en la calle. Eso no va a mm, pasar. No va a poder tomar mm. un taxi. El sistema de taxis
al menos en Alemania es un poco diferente, no sé, en las otras ciudades no conozco, pero tienes que llamar, no circulan en la calle. Y eso también forma parte de una política que podríamos pensar en implementar, y es que los taxis circulan vacíos a ciertas horas del día en Lima, en Bogotá, en Santiago, completamente vacíos en horas Claro. pico. ¿Para qué el auto está circulando allí? Si necesitas un taxi, llamas y el taxi viene. Entonces, esta informalidad, este taxi en la vía, es un bien que está ocupando un espacio público que no está siendo utilizado para otras cosas. Parte de los indicadores de la Agenda 2030 es la cantidad de espacio público que utilizan los asentamientos urbanos y el transporte. Cualquier espacio que estemos utilizando para casas y para vehículos es espacio que no utilizamos para cultivar tomates, para ir al parque, para todas las otras actividades que no son ciudad, que no son, todos estos espacios hay que, recreativos, por ejemplo, parques, todos estos espacios hay que cuidarlos. Entonces, tener el taxi dando las vueltas ahí, no solamente está hablando del sistema de transporte, está hablando del uso del espacio público como bien común. Como ciudadano, yo digo, disculpe, usted está utilizando esta calle que yo pago todo el día, ¿por qué? ¿Para qué? Venga cuando le llame, digo yo. Claro, claro. Está contaminando y está utilizando un espacio, ¿no? Es verdad, es verdad. Bien, Daniela, muchas gracias por habernos acompañado desde las 9 en nuestro tercer ciclo de conferencias sobre ODS. Y teníamos que saber, aprender un poco más sobre la ODS 11. Muchas gracias, Daniela, te agradezco. Muchas gracias a ti. Qué pena no haber podido alcanzar a leer todas las preguntas. Veo información sobre Guatemala, también algunas preguntas sobre el teleférico. Bueno, hay mucho para hablar aquí. Qué pena que no haya podido atender todas las... Sí, yo también, para mí también es complejo, por eso a veces estoy mirando en esta otra pantalla y a veces así. Sí, pero bueno, seguro encontraremos una nueva oportunidad para tratar quizá algunos de estos temas a profundidad. Qué pena también Mentimeter no funcionó, pero bueno, en todo caso fue un placer estar con ustedes y espero que disfruten de la siguiente conferencia que me imagino que pronto llegará, ¿no? Sí, Ander ya se encuentra aquí. Ander Perfecto. Alonso. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti. Nos vemos.